sesión planteada está dirigida a la mejora de la salud, tiene un carácter físico recreativo y para ello hemos elegido el juego simbólico como recurso metodológico. Hemos denominado a la sesión Un día en la selva y está compuesta por tres partes: la animación, la parte principal y la vuelta a la calma. La animación está formada por dos juegos, denominados El lápiz mágico y De camino a la selva. Con estos dos juegos lo que queremos es que se trabaje sobre todo la movilidad articular y la activación cardiopulmonar en el inicio de la sesión. Toda la sesión se relaciona con una historia que transcurre desde el inicio hasta el final en un viaje a la selva. El primer juego, el juego del lápiz mágico, consiste en dibujar una serie de objetos que el profesor va marcando con movimientos de menos a más amplios. La historia se inicia en casa de cada uno de los alumnos y discurre en la selva y termina otra vez en la casa de cada uno de los alumnos. Como vemos en las imágenes, el segundo juego, De camino a la selva, para seguir el hilo conductor de la historia, los alumnos se trasladan a dicho lugar mediante diferentes medios de transportes que el profesor va marcando. La parte principal está compuesta a su vez por 4 juegos o tareas jugadas. Las dos primeras tareas son dos juegos simbólicos recreativos relacionados con el transporte de objetos de distintas maneras. Estos objetos son transportados por parejas o grupos y en el primer juego, denominado Buscamos la comida, lo que se intenta es de que los grupos transporten objetos distribuidos por todo el espacio a su propia zona. Un grupo de alumnos serán los caníbales e intentarán evitar que el resto de alumnos lleven los objetos hasta su zona, intentando pillarles. Como vemos en las imágenes, si alguno de los alumnos son pillados por la pareja de caníbales, estos los transportan hasta el cementerio y desde allí tendrán que esperar a que una pareja de su propio grupo les intente salvar. El segundo juego de la parte principal, llamado el transporte de la comida, hay que transportar dicha comida o objetos mediante la superación de diferentes obstáculos. La comida se transportaba, en este caso eran globos, se transportaba con cualquier parte del cuerpo
excepto las manos, y el profesor iba marcando pues esas partes del cuerpo con las que se puede transportar la comida. Un grupo de alumnos, en este caso también participaban como caníbales e intentaban evitar que el resto de alumnos transportaran fácilmente los globos, lanzándoles una serie de papeles de periódico. Estos papeles de periódico estaban arrugados, formando una bola, y el tercer juego de la parte principal es el juego del balón torre, y es un juego predeportivo que supone una mayor activación y participación por parte del alumnado. Para que todos los alumnos puedan participar, hemos dividido el espacio disponible en dos partes y participarán 4 equipos, 2 equipos en cada parte. El último juego o tarea jugada de la sesión, de la parte principal realmente, se denomina a bailar. Con este juego se intenta fomentar la creatividad por parte del alumnado, y en él los alumnos debían bailar utilizando un estilo de baile y un ritmo determinado dependiendo de el tipo de música que se pusiera. Cada cierto tiempo la música iba cambiando. Para finalizar la sesión, la vuelta a la calma, y siguiendo la historia que se propone desde el principio de la sesión, pues se utiliza otra tarea jugada. La tarea jugada que se utiliza es similar a la de la parte inicial de la sesión, la de la animación, y se denomina de vuelta a casa.